Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 18 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 2 a 15. Una vez que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, se enfrenta a la travesía por un inmenso desierto. Nosotros sabemos que el desierto es el lugar donde se pasan muchas necesidades porque se debe vivir únicamente con lo indispensable. El pueblo de Israel experimenta muchas dificultades e incomodidades y añora su vida anterior en Egipto, la comida, no obstante la esclavitud, y se queja entonces contra Moisés y contra Dios. Dios, por su parte, interviene con el prodigio de la comida para su pueblo, a fin de que ellos experimenten su presencia. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto. Ellos decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. El Señor dijo a Moisés: yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las protestas de los israelitas. Diles: hacia el atardecer comerán carne. Por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas preguntaron: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Nuestro texto hace referencia a dos hechos que Israel ha leído con los ojos de la fe: las codornices y el maná. Se trata de fenómenos naturales bien conocidos que todavía acontecen hoy. En primavera y otoño las codornices emigran en bandadas entre África, Arabia y los países mediterráneos. Cuando están exhaustas se detienen en la península del Sinaí y se convierten en presa fácil de los habitantes del desierto. Por su parte, el maná es la secreción de color blanquecino que brota de un arbusto que crece también en el desierto del Sinaí. Dios nutrió a su pueblo con estos alimentos a lo largo del camino y se convirtieron en el signo de su protección y de su amor. Codornices y maná fueron considerados por los creyentes como regalos del cielo. Es que para el creyente no es necesario milagros que sobrepasen la razón humana, no, sino que los acontecimientos, los más ordinarios de nuestra vida, siempre nos hablan de Dios. El amanecer, el perfume de las flores, la sonrisa de un pobre, las lágrimas de una madre o el dolor de un niño, todo es una invitación para que nosotros miremos hacia el cielo. Experimentemos el amor del Señor y también le hagamos ciertas preguntas acerca de la gestión de la creación y la intervención en la historia humana. El pueblo siente la tentación de volver atrás. Añora las condiciones precarias de Egipto e incluso la esclavitud. Es la imagen de quien se ha convertido de su situación de pecado, que vivía esclavo de los vicios, de las pasiones, y ha comenzado la vida de la libertad. En ciertos momentos va a experimentar la nostalgia por la vida pasada, por las costumbres, por los comportamientos que no eran un motivo de orgullo, pero que por otra parte ofrecían ciertas ventajas y alguna satisfacción. Uno esperaría que ante las murmuraciones del pueblo Dios se enojara y castigara, pero no. Él responde enviando comida, enviando el maná. En los momentos de angustia, cada uno se siente tentado a volver hacia su vida pasada y experimenta la fragilidad, puede recaer. Pero
debe experimentar también la presencia del Señor que lo acompaña y que le ayuda a salir de la situación. El camino entonces del desierto debía ser para el pueblo de Israel un aprendizaje, una escuela. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera a controlar la codicia, para que aprendiera a no acaparar el alimento. Cada uno tenía que conformarse con su ración diaria. En el Padre Nuestro también nosotros pedimos que el Señor nos regale el pan para hoy, el pan cotidiano. El maná fue un regalo de Dios, no de Moisés. Moisés mismo ha comido maná hasta saciarse como los demás. Ha sido el Señor el que dio este alimento. Moisés solamente ha sabido reconocer el origen del don, invitando al pueblo a mirar hacia arriba, hacia Dios, a la espera de que Él enviara del cielo su otro pan, el que comunica la vida que no perece. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 a 24. En la segunda parte de la carta hay unas exhortaciones morales y el texto de hoy nos invita a sacar las consecuencias prácticas de la conversión al Señor. Hermanos, en nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos. No es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo. Si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad, despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente, y revístanse del hombre nuevo creado a imagen de Dios, con justicia y santidad auténticas. El autor sabe que los cristianos están sujetos a la tentación de volver sobre las conductas y los razonamientos paganos. El autor los define como que están privados de sentido, que no tienen ninguna consistencia, y muestra la preocupación porque el cristiano convertido es una nueva criatura, pero puede recaer en la vida anterior, sobre todo en la lujuria y en la avidez por el dinero. Luego continúa con una imagen bellísima. El discípulo se ha despojado del hombre viejo y se ha revestido del hombre nuevo. En el día del bautismo se ha efectuado en el cristiano una transformación radical. En práctica, el cristiano ha tirado a la basura, como se hace con un vestido desgastado y sucio, su vida pasada, el libertinaje, las miserias, las pasiones engañosas, etc. Y del agua ha salido un hombre nuevo que ha sido revestido totalmente con un vestido blanco, que es el vestido de Cristo. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 24 a 35. El Evangelio del domingo pasado concluía con el entusiasmo de la multitud ante el prodigio de Jesús. Él había hecho que los 5 panes y los 2 pescados alcanzaran para una multitud y además recogieron 12 canastas con los sobrantes. Para la multitud esto era algo extraordinario y ensalzan a Jesús con toda la pompa, como si él hubiese alcanzado el máximo suceso en su vida y en su ministerio público. Jesús sale corriendo al monte porque lo querían hacer rey. Es que la multitud lo ve como uno que realiza prodigios y pensaron que ahora sí había llegado alguien que era capaz de resolver todos los problemas únicamente con milagros. Pero para Jesús esto era un fracaso, porque no había sido capaz de hacer comprender a la gente que el mundo nuevo no baja del cielo así por así con un milagro, sino que se debe construir aquí y ahora a partir de su propuesta evangélica. Cuando nosotros asimilamos la palabra de Jesús, ahora sí que nace un mundo nuevo, sin hambre,
sin odio, sin violencia, sin guerra, sin miseria, etc. Un detalle que hay que resaltar y es que dentro de la narración del Evangelio de Juan continúa un relato que no se considera en la lectura de hoy, donde aparece como una desorientación general de las personas. Los discípulos se separan de la multitud y toman una barca para ir a Cafarnaúm. Durante la noche sucede una tormenta que dificulta la travesía y Jesús desciende del monte para encontrarlos. Ellos tienen miedo, pero cuando acogen a Jesús, la tormenta se calma y ellos están a salvo a la orilla del mar. Hay una separación entonces de las personas que contemplaron el prodigio que hizo Jesús. Jesús sube al monte y sabemos que el monte tiene un significado teológico en la Biblia. Es el lugar donde se comparte el modo de pensar de Dios. Y Jesús es el único que sube al monte porque continúa pensando de acuerdo con los criterios de Dios. Los discípulos se separan de la multitud y se encuentran con una tormenta en el mar. Todo esto son imágenes que el evangelista utiliza para representar la agitación interior que hay en las personas que han comprendido el signo, pero que les cuesta dar la adhesión total a Jesús. La multitud sabe que si da la adhesión total a Jesús tendrá que tener el comportamiento del niño. El niño no retuvo para sí el alimento, tampoco lo vendió por dinero, sino que ha entregado los 5 panes y los 2 pescados por puro amor. Ha puesto todo lo que tenía a disposición de los hermanos y ha dado la prueba de que de este modo el hambre en el mundo desaparece. No es fácil acoger la propuesta de Jesús. Hay una agitación interior cuando nos confrontamos con el Evangelio, porque el Evangelio nos pide una conversión radical en la vida. A veces pensamos en Jesús como un personaje del pasado, una buena persona, lejos de nuestra realidad, y esto sí es cómodo. Lo que pasa es que no tenemos la fuerza para adherirnos totalmente a su propuesta. Pero cuando lo hacemos, entramos en una serenidad muy grande porque se calman todas las ondas que agitan nuestro corazón. El texto comienza con la reacción de la multitud. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? La multitud que no ha comprendido el signo que Jesús ha realizado, lo busca, pero no lo encuentra, tampoco encuentra a sus discípulos, está como desorientada. El texto naturalmente ha sido escrito para nosotros. Nosotros nos identificamos con la multitud y con los discípulos. Somos nosotros los que tenemos que saber cuál es el puesto que Jesús ocupa en nuestra vida, cuáles son nuestras expectativas respecto a Él. Jesús nos ha mostrado un mundo nuevo, ha hecho un éxodo, una salida, como lo hizo el pueblo de Israel para dejar la esclavitud en Egipto, atravesar el mar para entrar también a una tierra nueva. Jesús pide que nosotros hagamos lo mismo y que lo busquemos por lo que Él realmente nos ofrece. Le preguntan a Jesús: ¿cuándo llegó aquí? Pero Jesús no responde a esta pregunta, sino que responde a las verdaderas inquietudes del corazón de la gente. Paul Tillich, un teólogo alemán, llama a esta pedagogía de Jesús el método de correlación, que consiste en verificar que cuando en los evangelios alguien dirige una pregunta a Jesús, él pareciera que no responde a esa pregunta, sino a otra que está realmente significando las necesidades profundas que tiene la persona quien hace la pregunta. Aquí Jesús no responde diciendo: yo llegué a medianoche o a la madrugada, no. Miremos cómo responde. Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece,
sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Es que la verdadera intención de los que formulaban la pregunta daba lugar era a otra realmente. Más o menos, ¿tú vas a continuar realizando prodigios para nosotros o no? ¿Qué haces aquí si nosotros te necesitamos con urgencia para no tener que trabajar, para poder estar siempre tranquilos? Esperaban una intervención para solucionar problemas y necesidades materiales. Jesús les responde: ustedes me buscan porque han comido el pan y el pescado. Solo buscan el pan y el pescado, no me buscan a mí. Es que Jesús no ha venido a transformar con una varita mágica las piedras en pan, sino que vino para enseñar que el amor y el compartir producen el pan en abundancia. El evangelista invita a que nosotros nos preguntemos qué esperamos del Señor, qué buscamos del Señor, cuál es la esperanza, qué es lo que nos mueve. Buscamos un alimento que perece, gracias especiales, milagros, salud, éxito, bienestar, protección. Hoy vemos sectores y prácticas afines a la magia para conseguir curaciones y asegurarse el favor del Señor, y esta es la prueba del malentendido sobre el pan que Jesús ofrece. Tampoco la mujer samaritana entendía que el maestro estaba ofreciéndole un agua diferente a la del pozo de Jacob. Por lo general buscamos a Jesús por cosas materiales, y Jesús lo que hace es enseñarnos a amar, a perdonar, a no retener egoísticamente los bienes materiales, a pensar en la vida del hermano. Frecuentemente en nuestras oraciones no pedimos la fuerza de donar, sino la fuerza para recibir. Incluso en la Eucaristía, cuando tendríamos que estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, nos replegamos y pedimos al Señor que intervenga para que resuelva todas nuestras necesidades a nivel material. Hay muchas personas que se apartan de Dios porque estas necesidades que se pedían antes en la oración ahora se resuelven con la ciencia, la medicina y la tecnología. La respuesta de Jesús es muy clara. No busquen de mí el alimento que perece, sino el alimento que permanece para la vida eterna. Hay dos alimentos para dos vidas. Un alimento para la vida material, biológica, que perece, y otro alimento para otra vida. Es que nosotros en castellano solo tenemos un término para decir vida. En griego hay dos. Uno que es bios, que se hace referencia a la vida biológica, y otro zoe, que por lo general viene acompañado del adjetivo aionos, y que significa la vida eterna, o mejor aún, la vida del eterno. Es que la vida biológica se termina. El salmista dice: por más que paguen, nunca será suficiente vivir eternamente. Ningún pago será suficiente para rescatar la vida de la muerte. El alimento para esta vida es muy importante, pero es una vida que se acaba. Jesús nos dice: busquemos el alimento que nos procuramos nosotros mismos, ese lo buscamos nosotros mismos y es el alimento que perece. Pero el alimento que Él nos ofrece es distinto. Es un alimento para la vida eterna. Las cosas necesarias las debemos procurar nosotros. El vestido, la comida, la vivienda, el transporte. Pero no es indispensable tener ropa de marca, el último modelo de vehículo, de celular, la vivienda con finos mármoles, comer en los mejores restaurantes, en los de prestigio, no. Muchas veces nos empeñamos en llamar la atención de los demás para tener visibilidad en los estratos sociales. Todo esto es un alimento que perece. Y así nos parecemos a la multitud de Cafarnaúm que camina desorientada. ¿Qué tenemos que hacer para obtener el alimento que dura para la vida eterna? Eso le preguntan a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió.
Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. La multitud de Cafarnaún está compuesta por personas religiosas, gente muy buena que cada sábado va a la sinagoga, hace oración, ofrecen limosnas, hacen ayuno y preguntan a Jesús: ¿y ahora qué más nos pides? ¿Qué esperas además de todo lo que hacemos? Y Jesús pide una sola obra, que a su vez la pide Dios: creer en Él, creer en el enviado de Dios. Ahora, ¿qué significa creer? En el Evangelio de Juan no se encuentra nunca la palabra fe, sino siempre se utiliza el verbo creer, que indica el acto vital de quien confía, sin condiciones, en la palabra de Jesús, de quien acoge su Evangelio y lo asimila como ocurre con el alimento. El Evangelio ha sido escrito, dice el texto de Juan, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Quien cree de esta manera tiene la vida eterna. Creer en Jesús entonces es donar la vida por amor, no retener los bienes para uno mismo, sino entregarlos al hermano para que viva. Es que no es suficiente con estar convencidos de que Jesús ha existido, de que fue un grande personaje. Toca creer en Él. Pongamos un ejemplo de lo que sería creer en Jesús. Cuando la esposa declara creer en su esposo, intenta decir que se fía ciegamente de él, que comparte sus opciones, que está dispuesta a jugarse la vida con él, segura de que con ningún otro podría ser feliz. Esa es la confianza incondicional. Y esa es la razón por la que los judíos ahora, antes de creer en Jesús, le piden un signo, una prueba, un milagro. No es suficiente el de los panes y de los pescados, porque Moisés ha hecho mucho más. No había una base de comida para hacer el prodigio. No había 5 panes y 2 pescados. Y no dio el maná solo para una comida, ni solo para 5,000 hombres, sino que ha alimentado a todo un pueblo durante 40 años. Pero Jesús declara: no fue Moisés el que dio el pan del cielo, sino que ha sido mi Padre, el mismo que da hoy al mundo, no ya el maná, comida que alimenta para una vida destinada a desaparecer, no, sino el verdadero pan del cielo, el que da la vida a la humanidad entera. La confianza en Jesús no depende de pruebas, de milagros, sino que su propuesta es en sí misma razonable. Jesús pide la confianza de un enamorado. El enamorado no puede pedir a su pareja la certeza de que lo hará feliz toda la vida, porque no se lo puede demostrar. O tienes confianza en él o no la tienes. Jesús da solo una prueba: la belleza de su vida donada por amor. Y ahora dice: ¿quieres tener como objetivo esta propuesta? Entonces une tu vida con la mía y hagamos una simbiosis, una unidad en el amor. Ahora Jesús hace una contraposición entre el don del maná y el verdadero pan que desciende del cielo. Les respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. ¿Cuál es la comida entonces que dura para la vida eterna? En el Evangelio del domingo anterior, los panes y de los pescados, se hace un énfasis únicamente en el pan. No se dice que sobraron pescados, ni que Jesús entregó los pescados, no. Únicamente el pan.
es un simbolismo. Los 5 panes y los 2 peces resultan claros para quienes conocen el lenguaje bíblico y recuerdan las palabras de Moisés. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también la invitación dirigida por la sabiduría de Dios a los que se desvían de su camino. Vengan a comer mi pan. Se compara el pan con la sabiduría. Isaías dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? He aquí entonces el pan del Señor, su palabra, su enseñanza. El pan de la vida son los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá. Y los 2 pescados que son el acompañamiento del pan. Representan las otras 2 series de libros sagrados de Israel, que son los profetas y los otros escritos, y que servían de complemento a la Torá, que ayudaban a comprenderla y asimilarla mejor. En otras palabras, los pescados y el pan representan toda la Biblia. En nuestro relato se habla solamente del pan. Y Marcos, en el relato de la barca, dice que los discípulos no tenían más que un pan. Naturalmente hacen referencia al único pan que era Jesús, en cuya palabra está presente todo el alimento que Dios ha dado a su pueblo. Quien lo tiene a Él no necesita otro pan, no tiene necesidad de otras revelaciones. Jesús quiere hacer comprender este simbolismo a sus oyentes, quienes por el contrario se obstinan en pensar solamente en el alimento material. Jesús sabe que solamente Él puede colmar nuestra sed de amor infinito, de gozo infinito, de vida eterna, y nos atrae con su belleza, como los enamorados, y nos dice realmente qué nos puede dar. Él no nos da el alimento material, lo tenemos que procurar nosotros. El maná era un don de Dios, pero era un pan para la vida biológica y se dañaba. Los que recogían más de la porción diaria, al otro día veían que esa porción que sobraba tenía gusanos. Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a pedir solamente el pan de cada día. Y además nos pide que acumulemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. El pan del cielo alimenta una vida que no perece. Nosotros pensamos que las gracias que vienen del cielo son únicamente para ayudar a nuestras necesidades materiales, para alimentar la vida material. Jesús dice, yo soy el pan de la vida que sacia lo más profundo de las necesidades del hombre. Si nosotros queremos colmar nuestra sed sacando agua de pozos que finalmente se secan, quedamos desilusionados. El gozo, el gusto, el placer lo quiere Dios para nosotros, pero no como finalidad, porque no sacia lo más profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, nos gloriamos con el suceso de nuestra profesión, pero cuando se sale pensionado, nadie se acuerda de nosotros. Se seca el pozo y continuamos a tener sed. Si nos gustaba la música, nos volvemos sordos y ya no la gustamos. Nos gustaban los libros, pero ya la vista no nos sirve para leer. Nos gustaban los viajes, pero ya no los podemos realizar. Estos son pozos que se secan y no nos colman la sed. La sed de lo infinito solamente nos la puede saciar Dios. Recordemos lo que dice el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O también la profecía de Amós. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. O también Jeremías que decía, cuando se presentaban tus palabras yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Estas afirmaciones que hace Jesús hoy en el Evangelio
todavía no se refieren a la Eucaristía. El pan es el mismo en cuanto palabra de Dios, y lo único que sacia el corazón del hombre es la palabra de Dios, es el Evangelio, no el maná del desierto. Y hasta que no encontremos este pan que sacia, estaremos siempre inquietos. Aunque tengamos todos los bienes de este mundo, de nada nos sirve porque la vida biológica se acaba y solo perdura la vida eterna. Les deseo un feliz domingo.